Bueno, buenos días de nuevo, amigas, compañeras. Es el momento de la clausura y, bueno, que es el momento de los agradecimientos. Yo quiero dar las gracias de manera muy especial a la organización de todas estas jornadas. Sin ellas no hubiera sido posible. Dar las gracias a Luz, que no la veo, ahora ahí la veo, y a todo el equipo de formación, y se lo trasladaré al secretario de formación para que quede bien contento. Dar las gracias igualmente a todas las ponentes, a Aminata Souco, a Virginia Pardo, a María Suc, a Isabel Olmos y a Soledad Murillo. A Blanca sí, Blanca es el equipo de formación. Y a Soledad Murillo, a todas, de verdad, porque sois lideresas y porque habéis podido poner en la agenda la agenda feminista en lo que son estas jornadas y vuestra opinión, ¿no? Que también es muy importante. Y quiero dar las gracias desde el corazón a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, y también a Isabel García, la directora general del Instituto de las Mujeres. Ambas son feministas y son amigas de esta federación, o sea, gracias de corazón por querer participar, ¿no? Eso le ha dado un empaque brutal a todas estas jornadas. Y voy a deciros una cosa, lo digo porque muchas veces siempre hay estos rumores, estos falsos rumores. Yo quiero poner en valor el equipo de mujeres que tengo ahora mismo trabajando conmigo. Todas han participado en estas mesas. Estoy tremendamente orgullosa de ellas, de toda mi comisión ejecutiva, de mis mujeres, y me están haciendo muy fácil este proyecto. Me están ayudando a construir este proyecto. Y también a todas estas mujeres que estáis en las comarcas, en las secretarías generales de comarcas, en las secciones sindicales, en los departamentos, Elena y Julia, que estáis ayudando y estáis remando a favor de todo este proyecto, porque sola esto sería imposible de sacar adelante. Y también a todas las delegadas que estáis en los centros de trabajo, porque al final sois las vuestras las que estáis dando la cara en el día a día, ¿no? Y, por tanto, el éxito de todas estas jornadas es vuestro, compañeras, es vuestro. Y bueno, espero que hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos organizado con muchísima ilusión y yo creo que ha sido un espacio brutal de debate, de reflexión, de feminismo, en unos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo la actualidad, y creo que hay que ponerlo en valor. Y como ya me conocéis, y es lo que tiene tener una secretaria general feminista, pues yo voy a proponeros una cosa. Voy a proponeros una resolución política que fije la posición de esta federación respecto de todo lo que está pasando. Y como la semana que viene tenemos un comité nacional, pues la voy a pasar al comité nacional y la vamos a aprobar por unanimidad. Así es que voy a pasar a leerosla, espero que por unanimidad se apruebe, que podamos trasladar el contenido de esta resolución política y que, bueno, podamos hacer frente. Isabel, estoy pensando hacer un artículo de opinión sobre ella, sobre ella, y que podamos trasladarlo a la sociedad un poco para que vea este gobierno qué es lo que pensamos. Así es que, sin más dilación, pues paso a leerosla. Resolución política de la Conferencia de las Mujeres de UGT Serveis Públics del País Valencià. En Valencia, 21 y 22 de mayo del 24. Los servicios públicos son herramientas fundamentales para avanzar en una sociedad igualitaria. La Conferencia de las Mujeres celebrada en Valencia plantea una serie de medidas para avanzar en la erradicación de las discriminaciones que todavía sufren las mujeres, tanto en el ámbito privado como público, y que pueden ser revertidas con políticas públicas valientes que incorporen de forma transversal la perspectiva feminista, implementadas desde unos presupuestos con enfoque de género. En unos momentos políticos tan convulsos nos preocupa el acceso a las instituciones valencianas de partidos de extrema derecha que niegan la desigualdad de género o la violencia machista y que desde posiciones neoliberales cuestionan el papel del estado del bienestar e intentan desmantelar los servicios públicos. Una contaminación institucional que viene precedida por el contagio de la sociedad valenciana. La desinformación y los bulos buscan socavar los avances en materia de derechos y libertades conquistados en las últimas décadas que una sociedad justa e igualitaria debe poseer con plenitud. Y los derechos de las mujeres son objetivo prioritario de las políticas reaccionarias. Debemos afrontar una etapa de rearme ideológico, donde las organizaciones progresistas seamos capaces de orientar los debates públicos hacia el avance y desarrollo de nuevos derechos y libertades. El feminismo está en riesgo y la implantación de la agenda feminista cuestionada desde numerosos frentes. La Conferencia de las Mujeres de UGT Serveis Públics del País Valencià manifiesta que los servicios públicos de calidad son la piedra angular de todo nuestro entramado de derechos humanos que garantizan la justicia social y, en particular, de la igualdad de mujeres y hombres. Son la base del estado del bienestar y elementos fundamentales para luchar contra la desigualdad
en todos los ámbitos y corregir los desequilibrios existentes por razón de sexo. Por ello, consideramos necesario incrementar la inversión en servicios públicos, especialmente en aquellos que son esenciales, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia, porque además de ser servicios públicos fundamentales para corregir desigualdades, se trata de sectores muy feminizados con puestos de trabajo desempeñados mayoritariamente por mujeres, precarios en muchos de los casos, poco valorados y retribuidos muy por debajo del importante papel que prestan a la sociedad. Defendemos un sistema de cuidados dignos y universales, adaptados a las distintas circunstancias a lo largo del ciclo vital y exigimos su reconocimiento, lo que implica aumentar la inversión en todos los sectores relacionados con los cuidados, asegurar condiciones dignas en las licitaciones, reforzar los servicios de ayuda a domicilio y aumentar el control sobre los centros de mayores de gestión privada o público-privada. En particular, instamos al Consell a respetar los acuerdos firmados la pasada legislatura y a lograr la homologación salarial y de condiciones de trabajo de todo el personal del sistema público de servicios sociales. Esto va para ti. Educar en igualdad y valores es la base para la erradicación de la cultura patriarcal. Los centros educativos deben ser el principal muro de contención frente al machismo. Para ello, deben mejorarse las condiciones de trabajo y retributivas del personal docente. Hago un inciso. Tenemos la huelga pasado mañana. Os invito a todas a participar de la manifestación, que será a las 6 y saldrá de San Agustín. O sea que a la lucha, compañeras. Para ello deben mejorarse las condiciones de trabajo y retribuciones del personal docente, formar al profesorado en igualdad y desarrollar una educación no sexista, libre de estereotipos a través de programas de coeducación. En ese sentido, UGT Serveis Públics, el País Valencià, insta a la Conselleria de Educación a impulsar una verdadera coeducación y condena firmemente su decisión de cancelar el programa Women's Legacy, cuyo objetivo es la inclusión. Cuyo objetivo es la inclusión de las mujeres protagonistas de la historia, de la historia y la cultura y su legado en los contenidos educativos. Una herramienta imprescindible para el profesorado en el ámbito de la coeducación, de la que ahora se desvincula el Consell en una clara cesión a favor de los postulados negacionistas de su socio de la ultraderecha. Hacemos un llamamiento a las empresas y administraciones públicas para que respeten el principio de igualdad y elaboren planes de igualdad negociados con sus correspondientes auditorías retributivas, para erradicar las discriminaciones que a día de hoy persisten todavía en nuestro mercado de trabajo. Planes que deben prestar especial atención a combatir la brecha salarial y a diseñar verdaderas políticas de conciliación que incorporen el concepto de corresponsabilidad y pongan en valor el derecho del tiempo de las mujeres. Avanzar en nuevas formas de organización del trabajo, compactar las jornadas y eliminar los tiempos de trabajo improductivos o aplicar medidas de flexibilidad resultan esenciales para la consecución de estos objetivos y facilitar la promoción profesional de las mujeres y su presencia en los ámbitos de toma de decisiones. Estas mejoras deben concretarse a través de la negociación colectiva y urge incrementar la participación de las mujeres en las mesas de negociación y de diálogo, además de potenciar la figura de la delegada o del delegado de igualdad. Sin embargo, la igualdad en el ámbito laboral no será una realidad hasta que los hombres no asuman definitivamente un reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas, que rompan las relaciones de género tradicionales y se redefinan los servicios públicos para que sean más próximos, participativos y con horarios más flexibles. Defendemos la dignidad de las mujeres oponiéndonos a la trata, lo digo por lo de ayer, la explotación sexual, la prostitución o la comercialización de sus cuerpos y vidas como formas de violencia machista. Y defendemos, a través de las alianzas sindicales internacionales, los derechos de las mujeres en todo el mundo, promoviendo la paz, la equidad y la sostenibilidad. Para combatir la violencia machista, instamos al Consell a reforzar los recursos de atención a las víctimas, mejorar la coordinación e impulsar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, paralizado desde la llegada al poder de la derecha y la ultraderecha. Abogamos por la prestación directa de los servicios de atención e intervención de las mujeres víctimas de violencia machista y, en caso de ser externalizados, combatir la precarización de sus condiciones laborales, de las condiciones laborales de las trabajadoras. Pero corren tiempos difíciles y queremos también denunciar la actuación de la Consellería de Igualdad y Servicios Sociales al registrar una fundación de hombres maltratados, no solo porque se les va a permitir acceder a subvenciones públicas, que también, sino porque se está cuestionando la propia naturaleza de la violencia de género como la mayor desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. También nos alarma el bloqueo sistemático al desarrollo de la Ley Orgánica contra la Violencia Machista en el ámbito judicial, una competencia que está en manos de Vox. Vivimos en una sociedad en permanente cambio, que avanza a una velocidad extrema y que requiere de nuevos liderazgos.
de liderazgos construidos desde una mirada más horizontal, con un reparto de roles distintos para poder afrontar un futuro cada vez más complejo. Son necesarios liderazgos feministas con vocación transformadora, preocupados por generar un cambio social, por alcanzar la igualdad y la justicia social. Liderazgos que no se limitan al simple ejercicio del poder por parte de las mujeres. Liderazgos que tienen como objetivo modificar, desde una perspectiva de género, las normas de cultura y de relación en los espacios de responsabilidad política de las instituciones, las organizaciones, los partidos y también los sindicatos. Se ha hecho un poco largo, por eso he leído rápido. Simplemente que si la aprobamos por asentimiento, si os parece, esto será el resultado. ¿Os parece? Vale. No vamos a votarla, porque esto es un órgano estatutario. La Conferencia de las Mujeres, lo contaba antes, lo hemos peleado congreso a congreso. Están los estatutos nacionales, que es la máxima, el máximo referendo que puede tener. Lo sacamos de los programas de acción política y los pasamos a los estatutos. Y bueno, como órgano estatutario que es, pues merece un reconocimiento. Así es que llevaremos esto también al Comité Nacional y en nombre de toda la Conferencia de Mujeres lo aprobaremos. Así es que nada más. Muchísimas gracias de corazón a todas. Y bueno, nos vemos en la próxima conferencia. Espero que hayáis disfrutado. Para nosotros ha sido fantástico y fundamental. Y bueno, pues nada, que nos vemos pronto. Un besazo.